Mi amigo que evoluciona todos los días. ¿Qué tal? Adelante con la mesa, por favor. Hola, ¿estamos? Bueno, no es que seamos una mesa disidente respecto a los escritores, sino que Antígona tiene mucho que ver con lo que vamos a ver sobre el tema de la tragedia griega, pero más allá de ello y quiero leer una declaración de Mario Vargas Llosa en el año 2013, cuando señala específicamente lo siguiente. Dice, los clásicos, entiende el Nobel de Literatura, nos ayudan a comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos hacen más creativos y ayudan a prepararnos para los desafíos de la vida. Concluye que es necesario en tiempos de crisis leer los clásicos. ¿Por qué Antígona? Antígona presenta elementos indisociables y contradictorios como son la relación el hombre-mujer, la relación entre la justicia y la ley, el tema de la creencia, lo terrenal versus lo divino. Pero para efectos de hacer esta narrativa con nuestros cuatro ponentes, quiero resumir un poco la historia de Antígona. Y para Antígona, para entenderla, verificarla, hay que irnos a Edipo Rey. Edipo, rey de Tebas, como todos sabemos, se casa con Yocasta sin saber que era su madre. Cuando se entera que era su madre, con la cual había tenido 4 hijos, no solamente se arranca los ojos, sino también se va al destierro. En ese momento el reino queda sin cabeza. Y habían 4 hijos y en ese momento, estamos hablando de los años 490 a.C., que se cuenta esta historia, los 4 hijos eran 2 mujeres y 2 hombres. Los 2 hombres, los 2 hijos hombres, Eteocles y Polinesis, acuerdan dividirse el reino. Había un pacto, había un acuerdo respecto a cómo asumir el reinado. Obviamente las 2 mujeres en esa época, aunque vamos a ver que ya eran mujeres fuera de su época, por lo que voy a contar, obviamente no estaban en la línea de sucesión. Ante ello, pese al acuerdo existente, Eteocles decide no ceder el porcentaje del reino. Polinesis, ante ello, genera una guerra, inicia una guerra. Ambos mueren en el campo de batalla. El tío, que no tenía la línea de sucesión, que era Creonte, dice, bueno, acá los 2 están muertos, entonces él se hace rey. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero él se hace rey y decide en ese momento aplicar una norma, aplicar la ley del Estado, y que era que al ser Polinesis el traidor, él debía morir en el campo de batalla, quedar sus restos en el campo de batalla sin tener sepultura, que los perros se lo coman, que los pájaros coman el cuerpo. Y el otro, que era el rey, pese a que no había cumplido el acuerdo y considerando que pese a esta situación y este antecedente, Creonte nunca evaluó la situación de que Polinesis estaba luchando por un derecho que consideraba que era justo. Ante ello, muertos los 2 hermanos en el campo de batalla, Polinesis tirado en el campo y el otro sí iba a ser enterrado, Antígona lo que determina y dice es, yo voy a enterrar a mi hermano. Ismíades, la hermana, le dice, no lo puedes enterrar. Si tú lo entierras, te sometes a la muerte. Pero Antígona dice no, porque más allá de la ley terrenal, lo que importa es la justicia. Pese a ello, Antígona se rebela contra la orden de Creonte y inicia los actos fúnebres del hermano. Creonte, en ese momento el rey, ¿qué determina? Determina, sin evaluar lo que les he comentado, que Polinesis realmente actuó en ejercicio de su derecho, determina que ella iba a morir en una gruta desterrada y determina ese hecho para ella. Y no moría de manera inmediata, sino que iba a morir por inanición porque le iban a dar poco a poco los alimentos. Ante ello, el hijo de Creonte, adicionalmente a los asesores, a los sabios, lo que le dicen en la obra El Coro, lo disuaden y le dicen, tienes que evalúa los hechos.
evalúa lo que ha pasado, evalúa que más importante que la norma terrenal es la ley y la justicia. Más allá de la ley está la justicia. Pasados los días, Creonte considera y dice, sí, me equivoqué, cometí un error. Y él decide ir de manera personal a liberar a Antígona. Cuando llega a la gruta, no solamente Antígona se había suicidado, sino que el hijo de Creonte, al ver este hecho, también se suicida. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que muchas veces la aplicación de la ley sin evaluar la justicia lleva a unas situaciones complejas, lleva a situaciones en las cuales, como las historias que voy a contar de 3 empresas que vienen de otros lados al país a invertir, una empresa italiana, una empresa española y colombiana, que vienen al Perú a invertir con muchos sueños, con muchas esperanzas, creyendo en el país y se encuentran en realidad en medio de una tragedia griega. Ahora bien, voy a comenzar por Alexandra. Alexandra Reyes, no somos parientes. Alexandra Reyes es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Adicionalmente tiene un MBA en la Universidad de DAC, en Facua, en Estados Unidos. Y ella tiene mucho que contarnos. No sé si pueden poner primero el video. Sí, si pudiéramos poner el video corporativo, por favor. Sí, el video. Alexandra Reyes es CEO de Densa Perú y Chile y de la empresa Orocron, de Grupo Etus Colombia. Y conversando un poco acerca de este desarrollo de Antígona, hay un pasaje muy interesante donde Ismene le ruega a Antígona desistir de enterrar a Polinesis y no desafiar a Creonte. Señala que las mujeres deben someterse a lo que dictamina la cúspide de poder. Ismene siente miedo de las consecuencias, muestra sumisión. Sin embargo, Antígona, como les narraba anteriormente, prioriza la justicia y la ley. Alexandra, ¿cómo has vivido tú en el Perú, en el desarrollo de los proyectos, como veíamos, que básicamente ven lo que es energía en zonas donde otras empresas no llegan? ¿Cómo has sentido el impacto de afrontar estas decisiones de poder en la ejecución de tus proyectos? Bueno, iniciaría diciendo que somos una empresa colombiana y estoy agradecida contigo, Claudia, y con el Open de Arbitraje por la invitación del día de hoy. Nosotros, como el video lo indica, construimos redes de alta tensión y llevamos en Perú 23 años. Para el caso y la pregunta en específico que me haces, Antígona es un libro pues, que se escribió antes de Cristo y refleja mucho el sometimiento de una de las partes en una relación. Entonces en una relación de ley, en donde se le dice a Antígona, tienes que cumplir la ley. Entonces, como empresa extranjera, tú vienes a Perú
Y tú sabes que tienes que cumplir la ley, estás preparado para hacerlo y estás comprometido a hacerlo. A lo que no estás comprometido es a que sea una relación desigual, en donde tú tienes que cumplir la ley, tú tienes que responder en ciertos plazos, pero tu contraparte hace un uso desmedido de la posición de las dos partes y entonces no tiene reciprocidad. No están obligados a responder en ciertos términos, no están obligados a cumplir la ley, porque son la parte dominante de la relación. Antígona pues era una mujer, en la época pues de Sófocles era la parte débil, y yo siento que en el mundo, estoy hablando de relaciones contractuales privadas y gobierno en Perú, yo siento un uso desmedido o un uso desmedido de la interpretación de la ley contra ti y lo que tú como corporación tienes que hacer. Pero como entidad gubernamental no siento que tengan la misma obligación, ni se sienten obligados a cumplirte los plazos, a darte respuestas en tiempos razonables. Para cumplir una obligación puedes tener 3 meses y la entidad se puede tomar 2 años en revisar. Entonces es una relación absolutamente desequilibrada, como le pasaba a Antígona. Antígona era, a pesar de ser de una, vamos a decir, princesa ilustre de su época, era la parte débil de la relación. Entonces siento que me siento como la parte débil de la relación, me siento como un poco como Antígona. Cumple la ley, pero mi contraparte no le veo el afán por actuar de la misma manera. En 23 años en los cuales estás en el Perú y la mayoría de los proyectos que tienen, claro, tienen proyectos con privados, pero también tienen proyectos con el Estado. ¿Cuántos proyectos has terminado en realidad a nivel de porcentajes? Yo sé que no me van a decir en manera específica, sin concluir en un arbitraje. ¿Cuántos proyectos realmente has terminado con el Estado sin que no vayamos hacia un proceso arbitral? En que el funcionario, porque lo que comentas ahora es impresionante, ¿no? La ley está hecha para ti, pero no para el Estado. En 23 años la empresa ha tenido numerosos proyectos y por decirte algo, vamos a decir, no sé, vamos a decir 50 proyectos eléctricos y de telecomunicaciones. Por mi acento podrán notar que yo soy colombiana. Esta es la 4ª vez en mi vida que vengo a trabajar a Perú. Empecé muy joven, llegué por primera vez a Perú en 1999. Y esta es la 4ª vez en mi vida que vengo a trabajar a Perú. Yo siento que, y de pronto no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo siento que hay un deterioro muy notorio del proceder de las entidades de gobierno en relación a sus contratistas. Y eso ha sido muy complejo para nosotros. Los arbitrajes que tenemos en curso son muy recientes, son de los últimos 3 años. Nunca habíamos entrado en un arbitraje antes, porque había cierta fluidez en las relaciones contractuales. Inclusive los contratos decían, tiene 5 días para responder y la entidad tiene 10 días. Hoy los contratos ya no traen eso. Hoy tienes 3 días para responder y la entidad se puede demorar 2 años. Entonces veo un deterioro importante del proceder de las entidades, por lo menos con las que yo tengo que ver, no estoy hablando de todas, en esa agilidad por sacar los proyectos adelante. Y finalmente los objetivos del Estado. Entonces, hoy veo que el arbitraje es una herramienta que tienes que tener desde el principio muy clara, porque el deterioro mismo del desempeño de las entidades te obliga a ello. Desde 1999 trabajando en Perú intermitentemente nunca había usado un arbitraje y ahora en los últimos 3 años tenemos 3 arbitrajes. Entonces se ha vuelto más una herramienta
Todavía Así no me que hables mucho trabajo. de la herramienta, después entramos para el segundo bloque Dale, del muy tema de ese Perfecto. punto. Gracias, Alexandra. Tenemos después a nuestro querido amigo Rafael López Manzano, director de Territorial y Técnica y Proyectos TIPSA. No sé si pueden poner el video, por favor, de la presencia de TIPSA en el Perú, que es importante. Un video habla más que 1000 palabras. El video, por favor. TIPSA diseña soluciones innovadoras de ingeniería en el mundo. En el Perú, acompañamos el desarrollo con proyectos que transforman ciudades y comunidades. Nuestro equipo es el motor de cada solución, trabajando junto a las personas para construir un futuro sostenible. Comprometidos con la innovación y la sostenibilidad. TIPSA Perú, parte del presente, comprometidos con la innovación del futuro. Rafael López Manzano es ingeniero de Caminos y Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia. Se desarrolla como máster en hidráulica, tiene un máster en hidráulica y energética y es gerente del director territorial de TIPSA Perú, pero adicionalmente es importante la opinión y me interesa que nos cuentes un poco toda tu perspectiva, considerando que te has desarrollado en puestos similares en lo que es Medio Oriente, África, Oceanía y ahora en América. Yendo a otro pasaje importante, Creonte se obstina demasiado en aplicar la ley. O sea, es un obstinado en que la ley tiene que aplicarse por encima de los criterios y la justicia, inclusive de la justicia divina. Pero hay un pasaje bien importante en la historia donde uno de los guardianes se acerca a Creonte, porque Creonte le dice, ya has revisado que nadie esté y que nadie vaya a dar una sepultura. Y el guardián lo que dice en su momento es, lo que pasa es que el miedo nos llena de recelos. Ahí vemos dos situaciones, una situación del guardián respecto del miedo y también la situación de tomar alguna decisión o contar, pero Creonte también tiene un miedo, el miedo de ir más allá de la ley terrenal y aplicar la justicia. Bajo esa perspectiva, un poco lo que conversábamos contigo, yo me sorprendí, por eso es lo que quiero que compartas acá. ¿Cuál es el costo del miedo? Invertir en el Perú tiene un costo importante, que está traducido, bueno, en lo que tú nos vas a comentar ahora. Gracias, Rafael. Bueno, la respuesta a esa pregunta daría para una tesis doctoral y no bastarían necesarias muchas ediciones de este máster para analizar cuál es el coste del miedo y del blindaje que origina el miedo en toda la administración pública. Yo además no me siento capaz de contestar a eso, pero sí puedo arrojar un poquito de luz del otro lado, que es al que yo represento, de qué supone el coste del miedo y el blindaje que ello origina desde el punto de vista de la empresa privada y particularmente desde el punto de vista del constructor, de la ingeniería, ¿no? Y he querido estructurarlo en tres componentes. Uno, las herramientas, otro, el coste organizativo y otro, el coste productivo. Voy a empezar por las herramientas. Soy ingeniero, tengo una mente estructurada, ¿no? No lo puedo evitar, ¿no? Las herramientas. Miren, TIPSA es una empresa madura, va a cumplir 60 años, 25 de ellos aquí en Perú. Pues en 60 años y en todo el mundo le ha bastado con registrar el tiempo de trabajo en una herramienta en la que cada ingeniero cada día dice cuántas horas ha trabajado, en qué contrato y ya está. Bueno, eso aquí se mostró
absolutamente ineficaz de cara a nuestros arbitrajes. Ya saben, un contrato, uno o más arbitrajes, ¿no? El 80% de las horas así registradas no valían para un árbitro porque eran no suficientemente específicas. Así que tuvimos que desarrollar una nueva herramienta. En esta nueva herramienta, complementaria a la anterior, cada ingeniero tiene que registrar no solo el código de proyecto, sino en qué entregable ha trabajado, en qué versión del entregable, pero además tiene que registrar si ha trabajado en una tarea de planificación, de dirección, de producción, de calidad, qué tipo de documentos, si ha sido especificación técnica, metrado, plano, cálculo, si ha sido una tarea de campo, si ha estado en la oficina de sitio, en la oficina de sede, si ha estado en una reunión, si ha sido con el cliente, si ha sido interna, si ha estado levantando observaciones, si ha estado en un trato directo, si ha estado en un arbitraje y un largo etcétera. Imaginen el esfuerzo. El esfuerzo no ha sido tanto de preparar la herramienta, sino además del cambio cultural y disciplinario de que cada persona sea capaz de hacer todo ese registro de actividades cada vez que cambia de actividad a lo largo del día. Es muy complicado, ¿eh? Bueno, la parte positiva es que a nivel corporativo hemos desarrollado algo, la herramienta de la gestión en entornos hostiles, que antes decía Alejandra, ¿no? O sea, TIPSA ya sabe cómo gestionar. Gracias a Perú sabemos cómo gestionar contratos en entornos hostiles. Gracias, Perú. Hemos aprendido, ¿no? Y efectivamente, después de 60 años, TIPSA ya está cambiando su sistema de registro en todo el mundo, aprendiendo un poquito de Perú. Esa es una herramienta. A nivel organizativo, pues miren, la Dirección Legal de Perú, aquí representada, pues no es que tiene por funciones, pues primero nuestros propios asuntos y después coordinar con muchos de los aquí presentes que están implicados en los distintos conflictos que tenemos, muchos arbitrajes, ¿no? Entonces, su tamaño no es que sea superior al de cualquier otra territorial del mundo, estamos presentes en 50 países, no, es superior a la suma del resto del mundo. Bien, pues libro Guinness para Perú de nuevo, ¿no? Ahí somos campeones, medalla de oro a nivel organizativo. Y ahora vamos a nivel proyecto. La dimensión de un equipo de dirección de un proyecto en Perú es aproximadamente en coste un 50% superior al estándar mundial. Miren, la dirección de un proyecto es muy difícil, eso no se lo va a decir nadie, porque siempre varía, ¿no? Es como que cuesta un arbitraje, seguro que no dan respuesta, ¿verdad? Bueno, pues yo me voy a tirar a la piscina, aunque no tenga agua. Pues más o menos está, según la complejidad del proyecto, del tamaño, pero en la horquilla está entre un 8 y un 12%. O sea, gestionar 100 unidades de coste debe estar entre 8 y 12 unidades de coste, aproximadamente, en el mundo. Pues aquí está entre 12 y 15 o 18 unidades de coste. ¿Por qué? Pues porque aquí hace falta un gestor contractual asignado al proyecto, que en cualquier otra parte pues no existiría o sería corporativo, ¿no? Pero además hace falta un controlador documental porque se genera tal cantidad de documentación que ese gestor documental tiene que estar asignado al proyecto y además hacen falta asistentes administrativos porque otra peculiaridad nuestra es el desorbitado tamaño de la administración y de los organismos, ¿no? que proliferan y se multiplican y eso pues hace que la complejidad administrativa sea tremenda, ¿no? Y eso exige pues todo ese tamaño, ¿no? Por tanto, yo pues a lo largo de toda mi vida pues muchas veces he sido jefe de proyecto y ¿quién me ha ayudado? Nadie. He sido el jefe de proyecto único. Aquí eso es imposible. Está el jefe de diseño, el gerente de proyecto. ¿Qué es el gerente de proyecto? El gerente, jefe de diseño, el gerente contractual, los asistentes técnicos, los asistentes administrativos, así nos va, ¿no? Eso es a nivel organizativo. Y ahora, a nivel productivo, pues miren, en todas nuestras ofertas, en cualquier oferta del mundo, hay que plantear unas contingencias para levantamiento de observaciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El coste del miedo. Pues el funcionario, precisamente por miedo, debería,
perdón, corrijo, en teoría debería de observar un documento cuando éste está o incompleto o incorrecto. No hay más argumentos para observar un documento, en teoría. La realidad es que, en general, se observa un documento mientras que haya un argumento para observarlo. Ya está. Entonces, ¿por qué? Porque el funcionario, su blindaje, el coste del miedo, de su miedo, es: tengo que demostrar, cuando venga la Contraloría, si acaso viene, que yo hice mi trabajo lo mejor posible y él confunde su trabajo y defendí a la República del Perú y sus intereses perjudicando a la otra parte. Y no se da cuenta que así lo que hace es perjudicar al proyecto, y cuando perjudica al proyecto, perjudica a la República del Perú. Con lo cual, pues hay dos efectos, y ya saben que los efectos en los proyectos se miden en dos términos: impacto en coste, impacto en plazo. En coste, les hablaba antes de las contingencias de levantamiento de observaciones. Pues en todo el mundo pues van a estar entre un 5 y un 15%, según el rigor del cliente y del país y de la cultura del país. Aquí con un 15% no tienes para empezar. Van a estar entre un 35 y un 50%, pero pueden ser un 100 o un 1000%, porque hay veces que no consigues que te aprueben el proyecto. Por tanto, no tiene el límite. Y en cuanto a plazo, pues miren, le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos el orgullo de decir que somos los que íbamos a acabar antes los proyectos de drenaje urbano del norte del país para la lucha del fenómeno del Niño. Íbamos a acabar antes, pero no vamos a acabar antes porque no hemos acabado, porque en los cambios gubernativos, falta de presupuesto en la NIN, pues no conseguimos que nos den la aprobación definitiva a los proyectos, aunque están finalizados. Bueno, si nos dieran esa finalización administrativa y acabáramos hoy, tendríamos un retraso entre el 50 y el 100%. Y somos los primeros de todas las ingenierías o de constructoras, porque algunos proyectos incluían la construcción. Los primeros, los más ágiles, retraso del 50 al 100%. Eso en Perú es un súper éxito. Pues creo que les he marcado un poquito cuál es el coste del miedo. Desde el punto de vista privado. Claro, yo tengo ahí, yo sé que no está en la lista de las preguntas que conversamos, pero entre lo que mencionas es, ¿y cómo haces para competir? Porque si tú eres una empresa seria, que sabes que normalmente cuando contratas con el Estado tienes que tener procedimientos paralelos que no haces en otras partes del mundo, de control, para que el día que tú vayas a un arbitraje tengas todo sistematizado. O sea, tus costos al momento de competir no son los mismos que los de otra empresa que no le importa absolutamente nada lo que puede pasar. Bueno, no podemos entrar en licitaciones que se adjudiquen por coste, porque, como digo, si hubiéramos, parte de todos estos costes los tenemos que trasladar a la oferta. Y por tanto, solo podemos competir en grandes contratos donde participen ingenierías de la misma liga. Por tanto, en contratos nacionales, estos que acabo de comentar son contratos G2G, donde participen ingenierías internacionales que manejen las mismas reglas del juego. A pesar de ello, y para participar, al final la pregunta es: ¿y por qué estás aquí? Pues dices, pues en general porque ya tienes tantos asuntos pendientes, activos y pasivos, que cuesta más irse que permanecer, y porque ya estás adiestrado. Y en el fondo porque tienes fe en lo que estás haciendo y optimismo. Y porque además ese adiestramiento te permite manejar razonablemente las reglas del juego. Y al final, pues consigues irte manejando. Es decir, pues tenemos una dirección legal muy adiestrada, tenemos esos gestores contractuales muy buenos. Los constructores dicen de nosotros, sois la mejor ingeniería. Tenéis un problema. No os fastidiéis mucho porque sois los más contractuales. Eso nos dicen. Digo, es que lo que para ti es un fastidio, para mí ha sido la evolución de las especies. Es que si no fuera el más contractual de los consultores, no llevaría 25 años trabajando en Perú. Claro, adecuándote a nuestros procesos. Efectivamente, ha sido una necesidad, evolución de las especies. La ley es pura supervivencia. Sí, qué terrible, ¿no?
Y hablando de supervivencia, Marco Marchetti es ingeniero civil de la Universidad Politécnica de La Marcha en Italia. Sí. Creo que el video tú lo quieres poner y hablar, ¿no? Entonces, Correcto. acá está el video y de ahí hago... Entonces, tu primero presentación. presento la empresa. Yo represento Pizzarotti, que es una empresa italiana. Estamos aquí de casi 8 años. En el mundo, estamos en mucha parte del mundo y construimos. Construimos todo tipo de obra. Lo que hubiera querido hacer también en Perú. Entonces, casi de propósito puse un video sin música, perché poner una música a un video è alguna cosa de festejo. E io non sto aquí per festejar. Aunque una persona ahí me dijo, ánimo. No, yo no tengo ánimo. Yo voy aquí, le voy a contar la cosa como está, perché hoy para mí è il funeral della opera pubblica in Perù. E lo dimostro con hecho concreto, no con palabras, hechos. Marco no solamente trabaja en la empresa Pizzarotti, sino que también ha trabajado en otras empresas italianas. Bueno, yo soy medio peruano, ya son 15 años que estoy aquí en Perú. Y- Llegué con una empresa italiana. Y lo que hablábamos con Marco, y por qué invitarlo, y la lógica de esta mesa es que reflexionemos sobre qué es lo que queremos como país respecto a la toma de decisiones, es que ellos han tenido problemas en tantas obras. Claro, la historia muchas veces es del lado de que la cuentes, ¿no? Pero cuando pasan las cosas tan regularmente, es lo que hablábamos, es quizás la tardía toma de decisiones que puede llevar al país a que realmente, si no cambiamos, después hablaremos con Tabata un poco de eso, puede pasar lo que ha pasado con Pizzarotti, que al fin y al cabo la pregunta es, ¿qué pasó, no? Chiaro. ¿Por qué deciden irse del país, no? Bueno, il tema è muy simple. La verdad que estuve pensando come contestarte. Si en pensar con hecho o en pensar con lo que todo sabe. Y creo que es mejor en pensar con lo que todos sabemos. En obra, en Perú hay alrededor de 6.000 obras paradas. 25.000 millones de dinero paralizado ahí. Y el denominador común de todos estos problemas es uno solo. Mala decisión por parte del cliente. Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los resultados de los arbitrajes que tuvieron en todos estos años, que la mayoría de los arbitrajes lo gana siempre el constructor. Entonces hay alguna cosa que no cuadra. Yendo a mi caso, aquí está una obra en una región muy importante del Perú. Aquí la empresa estaba en consorcio con una empresa local. Ganamos el proyecto en el 2017. Varios eventos, COVID, todo se atrasó un poquito el proyecto, pero eso es normal, hace parte del normal desarrollo de la obra, que cada constructor está decidido a tomar como propio, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Claramente se generaron varios problemas, entonces el consorcio pidió ampliación de plazo y el cliente ya ahí falló la primera vez. No quiso discutir esta ampliación de plazo en el momento en cui pasó el hecho, decidió irse en arbitraje, que está bien, es una herramienta, utilízala. Pero esto ¿qué causa al contratista? Causa tú que durante el desarrollo de este arbitraje, que dura 2 años cuando soy optimista, el contratista tiene que tener extra costos, lo que acaba de decir el otro panelista, ma además hay un costo irrisorio chiquito que però è un costo, lo del tribunal arbitral. Cioè, tu cliente decide ir en arbitraje y cuando hay que pagar el tribunal arbitral no lo pagas. Y lo tengo que pagar yo. Benissimo, lo pago, vamos adelante, benissimo. Después de 2 años, en febrero de este año, el consorcio que yo represento ganó el arbitraje. Felices, porque pasamos 2 años de pena con problema financiero grave, porque en el momento en que tú reclamas algo es porque tuviste un problema. No lo tienes en 2 años, lo tengo ahora. Y aún con eso decidimos ir adelante. Ganamos el arbitraje, laudo favorevole al consorcio, sia en plazo que en dinero, y tuvimos que pasar de febrero a agosto rezando al cliente porque no pagara. La obra, estos son todo trabajo hecho el año pasado hasta final de agosto. A final de agosto llegamos a un límite que io quello che comunemente dico hueco de caja, cioè la falta di dinero era grave, era imposible pagar personal, era imposible pagar los proveedores. Y aunque con eso, el cliente decidió no pagarme. E io mi ricordo una riunione che mi dico una cosa che
creo que fue eso lo que hizo decidir tomar una decisión importante. Me dijo, bueno, ustedes son una empresa extranjera, tiene dinero. Sí, pero yo soy una empresa de construcción, no soy un banco. Esa es la gran diferencia que aquí no se entiende. Entonces, en agosto decidimos resolver el contrato. ¿Gané yo? No, yo no gané nada, perché io sono costruttore. Io gano nel momento in cui llevo il risultato a casa, termino la obra, tutto felice, nos damos la mano, cortamos e passo il carro. Nel momento in cui gano un arbitraje non gané nada. E oggi sono un'impresa che evalua che poner dinero in Perù è riescoso perché si utilizzano l'arbitraje come arma di distruzione massiva, no come un'herramienta. Il cliente usa l'arbitraje come un'arma. Entonces, cualquier decisión yo no la tomo el arbitraje. 2, 3 años, 4 años, 5 años esperando resultados, esperando dinero. Más, gano el arbitraje y no lo quiere acatar, entonces, ¿dónde está mi seguridad jurídica? Entonces la empresa dice, señor, ¿sabe qué? Perú lindo, tiene un montón de oportunidades. Yo personalmente lo quiero muchísimo, porque son 15 años que vivo aquí, mis hijas nacieron aquí, este es mi segundo país. Y me da lástima y nervios. Non so se puoi notare che io sto proprio bravo e me molesta, perché lo que yo le digo a ustedes hoy, yo hace 3 años lo dije también a la Cámara de Comercio de Lima. E la verdad que resulté antipático, creo. Pero es la verdad. E por eso hoy la empresa come la mia decide puntar su un paese che sta aquí al lado, il Chile, che è tutto más tranquillo. Io le comentavo a Claudia, cuando la empresa me encargó de ocuparme también del Chile, me dijeron, vaya allá que hay un problema con un grande cliente Codelco, empresa parastatal, tiene parte estatal, ¿no? Entonces yo con la mentalidad ya acostumbrada peruana, digo, ok, voy, y ya sé cómo va a terminar, arbitraje, pelea. Salí de ahí la tarde con un acuerdo, la obra terminó, la entregamos, todos felices. ¿Por qué allá sí y acá no? Listo, Claudio, no sé si te contesté a tu pregunta, si entendiste. Sí. Pero bueno, y yo quiero dar una dosis adicional, que es un tema impresionante en este tema, porque nosotros como estudio acompañamos en el tema de la resolución y la entrega de la obra. Otro estudio fue el que llevó el arbitraje, ganaron el arbitraje, y lo que pidió Pizzarotti de manera específica es que quedaba un saldo pequeñísimo para terminar la obra. Estábamos al 95%, Claudia. O sea, necesitaban solo, es un tema de lástima ver la obra concluida prácticamente y solamente falta el asfalto del puente. Y la entidad simple y llanamente no quiso pagar. No estamos hablando ni siquiera de un laudo que no ha pasado por anulación. El laudo pasó por anulación del laudo y determinaron que el laudo era válido. Señores, pague. No. ¿Qué hemos tenido que resolver un contrato? ¿Qué mensaje estamos mandando? Y ahí sobre esa base, porque creemos que todo esto puede cambiar, soy una convencida de que nuestro país va a salir adelante y va a salir de la crisis. He trabajado, aparte de ser funcionaria pública, muchos años, y creo que para responder esa pregunta y ver hacia dónde vamos y qué tenemos que cambiar, y Tábate es el reflejo un poco más de 25 años en la administración pública. Hasta el día de ayer fue directora de Proinversión, ese es el tema de la inestabilidad en el país. Hoy es exdirectora de Proinversión, sigue en el directorio de Corpac, adicionalmente ha sido viceministra, ha sido secretaria general, has trabajado también como gerente en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y me quedaría el tiempo que me queda diciendo todo el currículum que tienes y la experiencia en el sector público. Pero creo que el sector público no es simplemente para ir y calentar el asiento como muchas veces pasa. El tema es cómo podemos revertir esta situación y evitar esa tragedia de Antígona, porque cuando el tío se da cuenta que estaba cometiendo un error, vuelvo a repetir, va a la cueva y ya Antígona se había suicidado. ¿Cómo hacer para que como país no lleguemos a ese límite? ¿Qué medidas se han tomado o cuáles son los proyectos, los programas? ¿Qué es lo que se piensa desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero, nuevamente decir de que hasta ayer estuve en Proinversión, que ha sido mi casa por más de 15 años en diferentes momentos de mi vida, y como decía Claudia, mi experiencia está más centrada en el sector público por diversas posiciones.
Y la verdad, los entiendo. ¿Y por qué los entiendo? Porque como gestora pública he tenido la oportunidad de estar sentada de los dos lados. Del lado que se pelea porque no entiende por qué no podemos cumplir con las normas, porque a veces tenemos funcionarios de mandos medios que tienen miedo a la Contraloría, que tienen miedo a la Fiscalía, que tienen miedo a la Policía. Y si yo le preguntara a la gente en este momento, ¿quiénes de ustedes que han sido funcionarios públicos han sido denunciados por alguna decisión que han tomado? Estoy segura que más de uno va a levantar la mano como yo. Y el tema de trabajar en el sector público implica una gran responsabilidad porque nos empuja a tomar decisiones todos los días. Entonces, en el momento que no somos capaces de tomar esa decisión, en verdad lo que tenemos que hacer es dar un paso al costado y, como lo digo muchas veces, todo esto a título personal, por favor, hay que buscar un trabajo más tranquilo. Porque en el Estado también, cuando no tomas decisiones, también asumes responsabilidades. Entonces, yendo a la pregunta de qué debería hacer el Estado lo que debe de hacer es, si tienes un convenio de estabilidad jurídica, debes de respetarlo, debes de cumplirlo. Si tienes un convenio de devolución anticipada del IGB, debes de respetarlo. Entonces, ¿esto qué dice? ¿O a qué lleva? A que el Estado debe de tener reglas claras respecto a qué se compromete con el privado. ¿Por qué? Porque nosotros, yo estoy convencida, tomando las palabras de Claudia, yo estoy convencida de que el Perú todavía es un buen lugar para invertir. Pero lo que tenemos que hacer es que estos casos que hemos escuchado el día de hoy no pasen. ¿Y cómo hacemos eso? Creo que una de las maneras es darle confianza a los funcionarios, que las decisiones que tomen deben ser decisiones técnicas. Porque al final nosotros debemos de tomar decisiones amparadas en qué dice la base legal, en qué es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo en para qué nos pagan. Si a mí me pagan para tomar una decisión el día de hoy, no debo de posponer esa decisión para el día de mañana si es que está dentro del marco de la transparencia, de la legalidad, de la ética, de hacerlo correcto. Porque hacerlo correcto no es solamente hacer las cosas cuando te están mirando, sino cuando no te miran, cuando hay problemas. Eso es lo que nos distingue. Y por eso yo todavía creo que podemos seguir avanzando. Sin embargo, el privado, cuando está en un contrato, como ya hemos escuchado, asume riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que asume? Si hablamos de una obra que quizás hay que ampliar plazos, o hablamos de imponderables como lluvias, o como temas que escapan a él, y sigue apostando y sigue invirtiendo, mientras que el Estado muchas veces, a través de algunos funcionarios, porque no en todos los casos se da, en algunos casos no toma las decisiones. Y justamente no los toma porque está amarrado a todo este tema del miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Yo creo que lo que debemos de hacer es, primero, capacitar a los funcionarios, hablar mucho de lo que es transparencia, de lo ético, de lo correcto, generar esa confianza que necesitamos para poder decir sí tomo la decisión y no, como dijo uno de mis compañeros panelistas, me enmarco en esperar a ver qué me dice un laudo o a ver qué me dice la siguiente fase. Porque como yo les decía, yo he vivido esto desde diferentes aspectos. Entonces, como gestora, también he vivido el problema de una mala contratación. En una mala contratación, cuando contratamos a alguien que no vale la pena, y es por eso que necesitamos conservar empresas que sí valgan la pena, lo que tenemos es retraso de la obra, empresas que no tienen espalda financiera, y eso es lo que no debemos de hacer. Debemos de buscar que las buenas empresas confíen en nosotros, recuperen la confianza en lo que podemos hacer. Seguir promoviendo estos equipos ESI que tiene el Ministerio de Economía, que nos ayudan a destrabar proyectos. Pero básicamente lo que necesitamos como Estado es
cumplir las normas, respetar los laudos, pagar las acreencias, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder seguir generando confianza. También creo que es importante buscar la simplificación administrativa. Algunos de ustedes con los que nos conocemos saben que yo dicto clase en temas de lucha contra la integridad y el tema de la ética, y siempre dicen que la cola es lo que te genera todo lo malo. Entonces, mientras más demoro yo un trámite, se pueden generar en el camino cosas negativas que no deberían de generarse. Debemos de trabajar con transparencia y debemos de querer que las buenas empresas se quieran quedar. Y como me decía una empresa el otro día, yo tengo este problema y yo hablo con otras empresas y le digo, ¿y tú estás seguro de que quieres venir aquí? Y yo le decía, por supuesto, dile que sí, porque respetamos las normas. Entonces, casos como los que hemos escuchado deberíamos tratar de que no se repitan. En verdad puedo seguir hablando y tengo mucho que decir al respecto, porque me ha pasado también que he tenido que tomar decisiones respecto de arbitrajes y muchas veces la decisión es, tienes que analizar cuánto le cuesta al Estado. Porque ¿quién gana un arbitraje? ¿El Estado? ¿La empresa? Mejor preguntemos quién pierde, porque la obra no se termina. Y nosotros como funcionarios públicos, y en este momento sí voy a hablar como funcionario público, a mí no me interesa un contrato firmado, a mí me interesa que el ciudadano disfrute la obra. Si es un tema de saneamiento, que la gente tenga agua. Si es una carretera, que los carros pasen por esa carretera. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, y por eso lo decía, como funcionaria pública, a mí no me importa la firma de un contrato, a mí me importa que la obra esté terminada, porque eso es lo que el pueblo necesita, que cerremos brechas. La mayoría estoy segura que si preguntamos cuál es el fin de cada una de estas empresas o de quienes están aquí que tienen una obra, esto termina siendo algún tipo de servicio público. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como país? Como país necesitamos cerrar la brecha de infraestructura. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá. Firmemos el contrato, pero asegurémonos que ese contrato salga adelante. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ahora sabemos que existen los temas de dispute board que nos ayudan a no llegar hasta el arbitraje. Existe el trato directo, pero para poder utilizar todas estas figuras lo que necesitamos es que todos los que asumimos un rol en el Estado cumplamos justamente ese rol para el que hemos sido designados, para el que hemos sido contratados, porque de eso se trata. Gracias. Bueno, en realidad, creo que en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ha habido un deterioro grave del aparato público. Ha habido una gran huida de talentos y eso lo que hace es generar un desincentivo. Vuelvo a señalar, creo que esto va a revertirse y tiene que revertirse. Y la idea de conversar estos temas no es ver solamente el tema negativo de la historia, es darse cuenta que la historia la podemos cambiar, porque muchos de los que están acá son operadores. Y no digo solamente operadores desde el Ejecutivo, el momento en que toman la decisión en un laudo. Me ha pasado muchos casos en que también hay miedo en el arbitraje. Y creo que no debe haber miedo, porque está la ley y está la justicia. Y creo que todo lo que buscamos aquí es la justicia. Y desde ese ámbito, lo que conversábamos en algún momento para la última ronda, tú, Alexandra, ¿tú has sentido que el arbitraje, lo que conversábamos, para ti es una herramienta de gestión? Desafortunadamente, hoy siento que sí lo es. Cuando, digamos, en nuestro objeto social no está participar en arbitrajes, no somos un estudio jurídico, no somos un estudio legal. Somos una compañía de ingeniería que instala redes eléctricas y redes de telecomunicaciones. Como mencionaba Rafael, tenemos un tema complejo y es que ahora casi que lo tenemos que asumir como una herramienta que va a ser necesaria en algún momento. Y te enfrentas a entidades que ni siquiera pagan sus laudos arbitrales. Y entonces también los tienes que asumir tú porque si no, no hay arbitraje.
Entonces, es una situación de mucho deterioro de los funcionarios y de las entidades, como mencionaba Tabata. Entonces, es una herramienta. Y entonces tienes que preparar un departamento jurídico fuertísimo para pelear, no solo para cumplir tus obligaciones, sino para dándole un matiz nuevo, distinto y costoso, que es vislumbrar que para salir adelante vas a tener que tener una pelea. Una situación como la nuestra, en donde tenemos unos contratos que llevan 7 años, la entidad ha tenido 16 directores en 7 años. No hay continuidad de ninguna decisión, no hay continuidad ni siquiera del objetivo que tiene la entidad. Entonces, ante toda esa inseguridad jurídica, todo ese panorama nublado de objetivos de la entidad misma, tienes que usar el arbitraje como una herramienta y se te vuelve parte de tus costos para participar en los proyectos. Y es una situación, pienso, bastante desafortunada para el Perú. Justo yendo un poco lo que comentas, en un momento conversábamos con Rafael, donde yo le decía, pero Rafael, al final tienes razón. O sea, vamos a ganar, se va a ganar y vas a recuperar tu inversión. Y tú me decías algo bien interesante y es lo que compartas acá, este tema de que para ti en la empresa el área de arbitraje se ha vuelto un subproducto, yendo en la línea de lo que dice Alexandra. Oye, mi giro es otro, mi giro es construir, mi giro es ejecutar, mi giro no es llevar arbitrajes. ¿Qué es lo que sentías tú? O sea, ¿cómo es que lo ven más allá de que, bueno, me imagino que el director de TICSA Legal está muy bien porque lo tienen como otro subproducto en la empresa, pero más allá de ello, ¿cómo has sentido tú esa, o por qué decir eso, no? Pues efectivamente es un subproducto que ha generado una subindustria, que son todos ustedes, derivada de la construcción y de la ingeniería, un derecho de la construcción, ¿no? Floreciente, pero ojo, que ese es un subproducto desnaturalizado, porque nuestro objeto social, y Marco lo decía muy bien, todos lo vivimos, no es ganar arbitrajes. Claro que los ganamos, afortunadamente, primero porque llevamos razón, después porque contamos con los mejores abogados. Bromeamos muchas veces diciendo, bueno, podemos ahorrar en ingenieros, pero no se te ocurra ahorrar en abogados, ¿verdad? A los ingenieros los podemos formar in-house, pero a los abogados los mejores siempre porque tenemos que ganar, ¿no? Pero retomo el hilo. No es nuestro objeto social. Nosotros nos sentimos satisfechos, nos sentimos orgullosos, los ingenieros, cuando acabamos una obra, Marco, cuando acabamos un proyecto, cuando hacemos estos vídeos que hemos enseñado. Esto es lo que dejamos. Un ingeniero, cuando estudia la carrera, pretende, en mi caso, pues diseñar y construir presas o puentes o carreteras o lo que sea, no ganar un juicio. Eso es la vocación de ustedes. Es su producto natural. Para nosotros, por eso es un subproducto. Primero, no es nuestro objeto social. Después, es incierto. Ganarás, perderás, ¿cuánto? Yo siempre, con Guillermo Zabalaga, que es nuestro director legal, venga, ¿y qué probabilidad le damos a esto? Me dice, alto, muy probable. ¿Eso qué significa? Entre el 50 y el 100. No me fastidies. Para un ingeniero muy probable es entre el 95 y el 100, ¿no? O sea que eso del 50 y el 100 me deja bastante intranquilo, ¿no? O entre el 70 y el 100. Y después, muy diferido, que es lo que estamos comentando, es que el ciclo de vida del arbitraje en las circunstancias actuales no es un año. O sea, nosotros, el primer proyecto que yo vine a realizar aquí, que fue la presa de Yarascay en el 2013, no hemos cobrado todavía. Y es más, están programando los pagos que debían haber empezado este año. Se les ha olvidado programar este año. Se les ha olvidado. O sea, mala praxis funcionarial. Esperemos que empiecen a programar el año siguiente por 4 o 5 años, me parece. Son 4. O sea, puede que terminemos de cobrar el año 2030 por un proyecto de 2013. No sé si se dan cuenta, pero el ciclo
es superior incluso al de cualquier ejecutivo. O sea, esto al final lo ven, no sé si tus hijos o la gente, al ingeniero joven al que estás formando, que un día te sucederá, pues ese es el que acaba cobrando, tal. O sea, son unos pagos diferidos. ¿Qué empresa está dispuesta a contratar u ofertar hoy algo que acabará cobrando dentro de 15 o 20 años y con esos grados de incertidumbre? Por eso yo decía antes, lo de la fe, que como saben es una virtud teologal, pues también es una virtud necesaria para la empresa que trabaja aquí. Y créanme, igual que la virtud teologal que la infunde Dios, pues no es una virtud humana. Y es por eso que tantas grandes empresas de primer nivel, si no recuerdo mal, creo, no sé si Dragados, no sé si es la primera o segunda, siempre hay algún chino que gana, ¿no? Pero del mundo, pues, y no sé si hay aquí alguien que esté relacionado con Dragados, pues si no me equivoco, Dragados está esperando al final del metro para marcharse de Perú. Qué pena, ¿no? Y como ella, igual que Dragados, podría, no sé si he metido la pata, si legalmente esto lo podía decir, ¿no? Pero creo que es así, creo que es de público conocimiento. Igual que Dragados, hay otras cuantas más, y no me quiero meter en problemas citándolas, que mantienen sus oficinas esperando a la finalización de sus proyectos vigentes para marcharse. Eso debería mover a una reflexión, porque estas empresas ya no van a generar más arbitrajes, ¿no? Entonces, debería mover a la reflexión de todos. ¿Qué hacemos mal para que las primeras empresas del mundo estén esperando marcharse y tengamos que estar tratando de captar empresas que están varios niveles por debajo de esto? Gracias. ¿Algo que agregar, Marco? No, yo creo, come dije antes, yo creo que el Perú es recuperable sí, no nell'immediato, se necesita tiempo, porque ya el daño está hecho, aunque hace, no me recuerdo cuántos años ya, una pequeña cura se probó a meter dentro este sistema que funcionaba mal, que es solo contrato gobierno a gobierno. Hay que entender el por qué ese tipo de contrato funciona. El funcionamiento no significa que no hay arbitraje, significa que la obra se termina. ¿Qué funciona? Funciona que del otro lado hay siempre un equipo estable de profesional que queda desde el inicio al final y también que hay una programación de la obra real, que no está politicizada. ¿Ok? Pero hay que también entender que la obra gobierno a gobierno son pocas. Lo que hace crecer un país no son las obras grandes, son las microobras, la secundaria. Y las secundarias están todavía en manos de los gobiernos regionales, de la municipalidad. Y lamentablemente hoy estas entidades no tienen la capacidad para gestionar este proyecto, que se puede traducir la capacidad en tomar decisiones. Y eso no toma de decisiones lamentablemente lleva a la obra pública en Perú, como lo dije al inicio, a la muerte. Bueno, y para finalizar, yo quiero compartir, me falta un comentario de Tabata, pero hay un último párrafo en el libro de Antígona que es bien interesante y lo quiero compartir con ustedes. Dice, la sensatez resulta con mucho lo primero y principal de la felicidad, y también conviene no cometer impiedad alguna, al menos en lo tocante a los dioses, pues los razonamientos inmoderados de los arrogantes, al sufrir como castigo golpes inmoderados, les enseñan con la vejez la sensatez. El tema es qué tan insensatos somos muchas veces en nuestra toma de decisiones. Y ahí concluyo, Tabata, un último mensaje de tu esfera, porque hemos escuchado, ¿no?, a 3 personas que viven la tragedia griega en carne propia. Y es una tragedia que la viven en su relación con el Estado. En esta tragedia, al final, para muchos, el arbitraje representa una herramienta de gestión, para otros sí representa un costo adicional. Pero para el Estado, toda esta insensatez, ¿qué representa? Bueno, nuevamente, siempre me gusta decir que a mí me gusta hablar de mis experiencias. Entonces, voy a tomar lo que acabas de decir y es bien importante, por ejemplo, como Estado, planificar con realidad. Y yo les quiero hablar de una obra
cuando a mí me designan en el directorio de Corpac, una de las tareas que se me encomienda era poner operativo nuevamente el aeropuerto de Jauja. Y me dicen que lo tengo que hacer en 30 días. Y la realidad es que les puedo decir hoy, luego de un poco más de 6 meses de ser presidenta del directorio, no soy presidenta ejecutiva, soy presidenta de directorio. Sin embargo, quienes me conocen saben que soy como que muy chanconcita, muy metida. Entonces, lo que les puedo decir es que para cambiar el tercio central de una pista de aterrizaje de un aeropuerto, lo mínimo que necesitamos son 90 días. Lo mínimo que se necesita, incluido el proceso de contratación en una contratación directa, ¿no? Y donde adicionalmente el funcionario se tiene que dar cuenta que si tú tienes que cambiar, y lo que les estoy contando es real, cuando comenzamos a trabajar el tercio central, donde se levantó la capa asfáltica y se cambió por una capa asfáltica de 4 pulgadas con polígonos, con asfalto mejorado con polígonos en laboratorio. Ya estábamos por terminar y descubrimos que ese aeropuerto tenía 7.000 metros de zona de viraje que no se utilizaba desde el 2018. Y vino la primera pregunta cuando vinieron al directorio y dijeron, hemos encontrado esto, ¿lo arreglamos? Por supuesto. Si ya estamos arreglando la pista, ¿cómo no vamos a arreglar la parte de la zona de viraje? Arreglémoslo. Luego volvieron a venir y dijeron, bueno, hemos encontrado que también desde el 2018 la pista estaba recortada en 500 metros. ¿Lo arreglamos o no lo arreglamos? Por supuesto, tenemos que arreglar, pero... Y viene el funcionario de más abajo y dice, pero nos va a costar más caro. Sí, pero ya lo estás arreglando. Porque también como Estado, tú también tienes que pensar que lo que tú pagas para que al final puedas brindar el servicio público de que las personas puedan ir y venir en un avión, tiene que ser uno con seguridad. Y si en el camino vas descubriendo que hay cosas que ir cambiando, tienes que ir cambiándolas. Y tienes que sentarte transparentemente con el contratista y decirle y sacar adelante los temas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando uno va a contratar, así como las empresas ven, el Estado tiene que ver bien, poner plazos reales, términos de referencia y también ponerse en los casos en que van a salir, voy a llamarlo de alguna manera, vicios ocultos que no tenías en cuenta en el momento que hiciste los términos de referencia. Pero, y si me pongo del otro lado, como Estado o como contratista, como Estado, ¿cuál es mi fin último? ¿Ganar un arbitraje? No. Como Estado, mi fin último es que la obra que estoy contratando se concluya. ¿Qué quiere decir esto? Si es una cárcel, que tenga ocupabilidad y que sirva para lo que hice el proyecto. Si es una carretera, como lo dije hace un momento, que pueda funcionar, que esté operativa en las condiciones de serviciabilidad que sean necesarias con la seguridad del caso. Si estamos hablando de cuando somos Estado y hablamos de cualquier proyecto, en verdad la satisfacción que yo me llevo cada día en que en vez de estar con mis hijos o hacer otras cosas, trabajo más de las horas que tengo que trabajar, es que con lo que yo puedo hacer estoy mejorando la calidad de vida de una persona. Bueno, sí. Muchas gracias, Tabata. Nos está ganando el tiempo. Y aquí quiero finalizar diciendo, todos tenemos una historia que contar. Es más, hemos contado un lado de la historia, pero siempre la historia tiene 2 lados. Por eso, no sé si pueden enlazar el video, por favor. Cuando la construcción se complica, el derecho entra en escena. Si eres egresado, bachiller o abogado, y tu empresa y/o institución ha tenido controversias en materia de derecho de la construcción, este concurso es para ti. Puedes participar solo o en equipos de hasta 3.
cuenta la historia de un arbitraje de tu empresa y o entidad con autorización, con laudo emitido o incluso con anulación. Los 6 mejores artículos serán publicados en un libro sobre derecho de la construcción. Un jurado de prestigio en el ámbito jurídico será el encargado de elegir a los ganadores. En el Open de Arbitraje Madrid 2026 celebraremos la premiación en un evento académico presencial. Concurso de ensayos de Derecho de la Construcción 2026. Tu historia puede cambiar la historia. ¡Inscríbete ahora! Para mayor información, visita nuestras redes. Muchas gracias, Javier. Nos vemos 2026. Gracias.